Una vez más, buenas noches. Aquí estamos otro martes eh, buscando, buscando juntos al Señor. Como recordatorio, estas enseñanzas son únicas. Me gusta usar esa palabra para referirme al hecho de que no es una serie, no estamos estudiando un libro, sino que cada enseñanza tiene su propio ambiente, digamos. Eh, en esta noche vamos a hablar de lo urgente como tema, lo urgente. Alguien ha dicho que la lectura de la palabra y la oración es como inhalar y exhalar. Esto es para vivir, ¿verdad? Ninguna es más o menos importante y las dos son absolutamente necesarias. Y hoy vamos a hablar un poquito de la oración y poco a poco vamos a llegar a por qué es que le hemos llamado lo urgente en esta noche. Vamos a ver un pasaje en Marcos. Eh, Voy a leer de la NBI primero y como siempre, yo les pido que si pueden tener una Biblia, puedan leer con sus propios ojos el texto, sea una Biblia física o una o digital o una app. Y vamos a Marcos 1. Marcos 1. En Marcos 1:35 vemos a Jesús y dice Marcos 1:35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, porque para esto he venido. ¿Okay? Voy a leer otra vez el pasaje en la Reina Valera, Marcos 1:35. Marcos 1:35, en la Reina Valera. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también ahí, porque para esto he venido. Lo urgente es orar. Lo urgente es orar. Ahora, quiero rápidamente contarles, si se han leído el capítulo 1 de Marcos, saben que Marcos empieza de un solo. No hay mucha introducción, no es como el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que hay una introducción, sino que de un solo Jesús empieza a actuar. Y ya cuando llegamos a este pasaje del 35, ya había sanado a personas, ya se había topado a demonios. Y entonces dice que él se va de madrugada. Ahora, yo no quiero usar este pasaje como una fórmula. Por ejemplo, decir que si tú no te levantas de madrugada y oras en la noche, digamos, o oras al mediodía, Dios te oye menos. No, no es eso. Pero definitivamente vemos que Jesús se aparta, ¿ok? Eh, él, otra forma de decirlo es que él hizo tiempo para orar, ¿verdad?
En realidad Jesús no tenía tiempo para orar. De hecho, por eso es que él lo hace de madrugada, porque él sabe que ya había sanado a personas, ya había echado fuera demonios. Jesús sabía que en la mañana venían más personas necesitadas. Tanto así que cuando lo encuentran, Simón y los otros le dicen, todos te andan buscando. Es decir, habían cosas urgentes que hacer. Habían personas quizás, y bien probable, personas súper enfermas, quizás a punto de morirse, que le estaban llevando a sus familiares o ellos mismos estaban buscando a Jesús. Y Jesús ya había sanado y sabían que los podía sanar y de hecho los sana lo más probable. Pero Jesús estaba haciendo lo urgente. Y aquí surgen unas preguntas interesantes. Para mí, ¿qué es lo urgente? ¿Qué está siendo urgente hoy en mi vida? ¿Qué cosas se vuelven urgentes en mi vida? Y de un solo, el principio es que hay que hacer tiempo para orar. Hay que hacer tiempo para orar. Siempre hay cosas que hacer, pero la gente lo andaba buscando, no lo encontraban. Y o sea, Jesús no estaba perdido o no estaba haciendo algo, haciendo un mandado, ¿verdad? No andaba comprándole algo a María, la mamá, o comprándole dulces a los hermanos. No, estaba haciendo lo más urgente. Y lo urgente es orar. Entonces, el primer principio es de que hay que hacer tiempo. No hay tiempo, no tenemos tiempo. El día corre, la semana corre. Hoy ya es martes, ya tenemos actividades, de repente ya entra el fin de semana, la otra semana es Semana Santa, se planea, se espera y el tiempo corre. Y hay que hacer tiempo para orar. El segundo principio eh, es que verdaderamente era lo más urgente. Y esto ya me adelanté y lo dije de un solo. Eh, ok, aquí estoy leyendo que... Voy a leer bien, voy a leer bien. Que se cortó. Bueno, el segundo, voy a seguir. El segundo principio que ya lo mencioné es que lo más urgente no era llegar a hacer el ministerio que Jesús estaba haciendo, sino que lo más urgente para Jesús fue orar. Entonces, él hizo tiempo, número uno, y número dos, que lo más urgente para Jesús era orar. Ahora, dice en el 37, dice que lo encuentran, ¿verdad? Y le dicen, hey, todo el mundo te está buscando. Y en el 38 Jesús les responde y dice unas cosas bien interesantes. Dice, vámonos, ¿ok? Vámonos. Esto significa, y eh, espero poder explicar la consecuencia de la oración. Él estaba orando y en su oración, que no sabemos qué fue específicamente, algo sucedió en ese tiempo de oración, que cuando llegaron los discípulos, Jesús ya tenía algo concreto que hacer y que decir. Él no les dijo, espérenme que no sé todavía qué hay que hacer. Él llegó a una conclusión en la oración. Y cuando llegaron los discípulos, les dice, vámonos a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Y dice una cosa bien, una frase bien poderosa. Dice, porque para esto he venido. Okay. Dos cosas bien puntuales. La primera, hemos experimentado nosotros que el Señor nos muestra qué decisión tomar al estar orando. Y antes de eso, tomo yo las decisiones con oración o, o no, ¿verdad? O vamos tomando decisiones todos los días, decisiones pequeñas, decisiones
eh, eh, más fuertes, ¿verdad? De largo plazo quizás. Las tomamos como oración. Y al estar escribiendo un par de notas, me recordé que en este espacio de una opción más, el Espíritu Santo ya nos había dicho eso antes, de que tenemos que tomar decisiones tomando en cuenta la oración y a Dios. Y parece ser que es un mensaje claro para nosotros de parte del Espíritu Santo. Para ustedes o nosotros que nos metemos a la reunión en vivo, es un mensaje clarísimo. Pero también a los que ven estos videos, que siempre con Fran, pues agradecemos que vean el video y nos anima que varias personas lo ven. Parece ser que el Espíritu Santo nos está diciendo un llamado bien puntual de tomar decisiones con oración. Tomar decisiones con oración. ¿Okay? Muy bien. Ahora, algo interesante sobre Marcos es que no está el pasaje del Padre Nuestro, ¿saben? Entonces, eso es interesante porque la pregunta es, o quizás cuando estamos pensando en Jesús orando, uno quisiera como saber qué le decía a Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros imitar a Jesús? ¿Qué le podemos decir a Jesús que se parezca perdón, ¿qué le podemos decir a Dios que se parezca a lo que Jesús le decía a Dios? Ahora, una explicación posible de por qué en Marcos no existe este pasaje del Padre Nuestro es que el Evangelio de Marcos es de mucha acción. Ya lo dijimos, ¿verdad? Marcos empieza y empieza de un solo, con mucha acción. Entonces a Jesús no se le, no escuchamos sus oraciones, pero observamos sus acciones. Y aquí hay un principio bien puntual, que hay que actuar, que hay que hacer. Es decir, quizás hemos sido personas de oración, pero quizás no hemos sido personas de acción. Y Jesús definitivamente era persona de oración y persona de acción. Otra forma de decir esto es que ¿de qué sirve saber algo si uno no lo hace? Y aquí hay una pregunta de reflexión que me gustaría que se tomaran unos segundos para considerarla. ¿Qué cosas sé yo? O sea, ¿qué cosas verdaderamente tengo en mi corazón y en mi mente del reino de Dios, pero que no he puesto en acción? ¿Qué cosas sé yo del reino de Dios que yo no he puesto en acción? Y juntos en este momento le pedimos al Señor fuerza, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poner en acción las cosas que sabemos y que no ponemos en práctica. Muy bien. Ahora, dicho esto de que en Marcos no está el pasaje del Padre Nuestro, yo quisiera usar las palabras del Padre Nuestro que están en Mateo 6, y, y me gustaría no ir frase por frase, sino dar como un marco de cómo pudiéramos nosotros acercarnos a la oración. Yo pienso, esta es una opinión personal, pero digamos, compartida por la experiencia de muchas personas, incluyendo personas de oración que conocemos, como mi papá, una persona que oraba muchísimo. Y mi papá, él mismo lo decía, no es algo que él escondía, pero él mismo decía que a él le costaba estudiar, le costaba leer la Biblia, pero era una persona de oración. Me gusta, una de mis anécdotas favoritas es que una vez iba en el carro con mi papá y me dijo, fíjate que hoy no pude orar mucho. Y yo le dije, ok, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo oraste? Me dijo, solo pude orar 40 minutos. Y una vez pasan, ve el reloj y no ha llegado a las 10 minutos y ya se nos acabaron los temas o se nos acabó
la comunicación con Dios. Entonces, esto de la oración definitivamente es algo que no necesita una fórmula, pues, que no necesita una fórmula, sino que se necesita un corazón de búsqueda para el Señor, un corazón sincero que quiere comunicarse con Dios, y el Señor escucha y recibe a un corazón humilde, a un corazón sincero que lo busca. Sin embargo, en este Padre Nuestro, yo quisiera dar unos principios, o un marco es la palabra que quiero usar. Quiero dar un marco para orar. Y pienso yo que en este marco podemos descubrir eh, y experimentar unas oraciones diferentes o una vida de oración diferente. Vamos a Mateo 6. No voy a dar nada del contexto de Mateo 6, solo vamos a ver el pasaje del que dice el Padre Nuestro. Entonces, Mateo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, 9, y leo de la NBI. Y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero que yo quiero decir sobre el marco es que, sobre este marco de pensamiento, marco de la oración, es que las primeras 4 frases tienen que ver con Dios. Y muchas veces uno empieza de un solo a orar sobre uno o a orar sobre la persona. Señor, yo necesito. Señor, yo te pido. O Señor, te pedimos que bendigas a tal persona, que le ayudes a tal persona. Pero en el marco de la oración que da Jesús, empieza y la dirección es para Dios. Empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Una pregunta interesante. Si nos pusiéramos a escribir sobre Dios, así, solo sobre Dios, a escribir libremente, ¿cuánto pudiéramos escribir sobre Dios? Pero sobre Dios, no sobre mi relación con Dios. No decirle yo te amo porque, o yo siento esto por ti. No, sobre Él. ¿Qué tanto pudiera escribir yo sobre Dios? Y la oración empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Es sobre Dios. Y después dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Es sobre Él, sobre Él. Entonces, en este marco de la oración, y es un reto directo que con esta enseñanza lanzo, es que el próximo tiempo de oración que nos apartemos, empecemos pensando en Dios y pensando en quién es Él y pensando en su voluntad, en su reino, ¿verdad? En su nombre, y concentrarnos en Él, y que podamos experimentar eso diferente en la oración. Después de esas 3 frases en el versículo 11, en el 6:11 dice, después de las 4 frases sobre Dios, ¿verdad? O sea que ya empezó la oración y después dice, danos hoy nuestro pan diario. Primera vez que en la oración que ya hablamos sobre nosotros. Y miren qué interesante que habla sobre algo necesario. Y no es cierto que a veces nos estamos orando y pidiendo al Señor, y si nos evaluáramos, ¿será que estamos orando por algo necesario? ¿Será que estamos orando algo tan básico como el pan? Hay una frase que nos gusta decir en la familia cuando cenamos, y nos gusta decir, bueno, señores, es una oración contestada de este día, el pan diario, y que se los proveas a los más desafortunados. Entonces, las cosas necesarias, preguntas de reflexión, ¿qué cosas necesarias
le puedo pedir al Señor? ¿Y qué cosas puedo filtrar en mis oraciones que no son necesarias? Y ya en este punto ya estoy hablando sobre mí. Después dice, versículo 12, 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto es una cachetada, ¿no? Porque uno dice perdón, perdón, sí, pero Jesús enseña y dice, porque ya hemos perdonado a nuestros deudores. Regresamos al principio de la acción, ¿verdad? Yo ya tomé una decisión de perdonar a los que me ofenden, a mis enemigos, ¿verdad? Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Entonces, tenemos un marco de pensar en Dios, después de pensar en necesidades y después de pensar en limpieza, pero ya habiendo actuado con perdón y con gracia y con misericordia para otros. Y dice después en el 13, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Bueno, a mí no me da pena compartir que yo he sido un hombre de pasiones latentes y en el poder del Espíritu Santo solamente pues he podido avanzar, vencer, ¿verdad? Y como ven, estas peticiones de la tentación están bastante lejos adentro de la oración. A veces quizás oramos y rápido ya estamos pidiendo por nuestras tentaciones, ¿verdad? Pero aunque sí hay que hacerlo, no es lo primero. Quiero terminar diciendo que al final dice, líbranos del mal. A veces nos enfocamos en lo malo y en el enemigo y en Satanás, y es lo último de la oración. Así como allá en la carta de Efesios, que es hasta el capítulo 6, al final, que habla sobre el enemigo. Y precisamente la carta de Efesios empieza hablando sobre Dios. Entonces esta noche recordamos y nos imaginamos a ese Jesús levantándose temprano, apartando tiempo, enseñándonos que hay que hacer tiempo para la oración y tenemos unos principios que hemos podido descubrir esta noche sobre la oración. Así que vamos a orar juntos. Padre, como hemos aprendido, Señor, queremos pensar en ti, Señor, creador de los cielos y la tierra, nuestro Señor, Rey soberano, que no hay nadie como tú, Señor, que no hay otro que tiene tu sabiduría y tu poder y tu amor. Te damos gracias por Jesús, tu Hijo, que te hiciste carne, Señor, te hiciste humano para acercarte a nosotros. Y en esta noche nosotros nos queremos acercar a ti. Y te damos gracias por estos principios de la oración y te pedimos tiempo y fortaleza para poder crecer en la oración, para poder hablar más contigo, buscarte, conocerte. Y así como tú le diste dirección a Jesús, que tú nos des dirección, Señor, incluso en estos momentos, que nos des dirección para nuestra vida, nuestras decisiones puntuales, Señor, a corto plazo y a largo plazo. Y oramos esto con fe, en el nombre de Jesús. Amén.